Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Recuerdo a ustedes que para el Pensamiento al Aire es importante profundizar en los análisis que nos permitan olear con mayor claridad la realidad que nos rodea y que de alguna manera ha sido influenciada por sucesos anteriores que en mayor o menor medida han impactado en la formación de las condiciones sociales, religiosas, políticas, económicas e ideológicas que hoy configuran nuestro entorno. Por esto, iniciamos nuestro tercer programa especial sobre geopolítica, esta vez enfocado en los actores que configuran nuestra realidad, obviamente a partir de los respectivos recorridos históricos y los análisis y reflexiones de coyuntura por venir. Esperamos que estos especiales permitan contribuir al análisis y el discernimiento bajo la óptica geopolítica del acontecer mundial a través del entendimiento de los conflictos de poder que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos y desde el conflicto permanente entre los intereses privados y colectivos de los diferentes tipos de sectores que han sido conductor de los comportamientos de los individuos y de los grupos humanos. De nuevo, entonces, está dirigiendo esta nueva temporada el doctor Pedro Juan González Carvajal, quien compartirá con todos nosotros sus experiencias académicas y profesionales. Un buen líder antioqueño, hombre que ha ocupado posiciones importantes en el sector público y en el sector privado, y tiene ese bagaje que le permite, a través de su doctorado y su experiencia profesional como docente, pues ahondar en estos temas que son de importancia mundial. Los dejo entonces en esta tercera temporada con el doctor Pedro Juan González. Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy formalmente estamos iniciando una tercera temporada de reflexiones geopolíticas que tendrán que ver con los actores que configuran nuestra realidad, a nivel de análisis de coyuntura y a nivel de análisis histórico. Hablaremos, por ejemplo, de situaciones particulares que se nos están presentando a lo largo y alto del planeta, pero también estaremos hablando de las ideologías religiosas y también estaremos hablando de la historia, trasegar, futuro y situación actual de diferentes países que son protagonistas. Obviamente, este esfuerzo sale a la luz pública gracias a los intereses y gracias a la compañía del doctor Antonio Montoya y del doctor Antonio Ardila, a quien siempre agradezco su colaboración. Vamos a iniciar hablando de una situación de coyuntura que, digamos, tomó un nuevo rumbo al finalizar el año anterior: el conflicto en Siria. Y cuando uno habla de Siria, uno tiene que tener como claridad con respecto a lo siguiente. Así como cuando uno asocia el origen de la vida de los humanos, de los simios, de los Homo erectus en África, uno tendría que hablar del origen de la civilización en lo que hoy llamamos Siria, que antes se denominaba Mesopotamia. Por eso, de alguna manera, lo que pasa en Siria, de alguna manera, toca con todos. Y ahí es donde viene el análisis que queremos hacer. Siria, antes de la guerra, era una población, digamos, normal, dedicada a la cultura, que tenía entre sus condiciones
una fuerte influencia geopolítica por su ubicación con los países circundantes. Obviamente ha padecido diferentes conflictos, guerras externas, guerras internas, y eso ha devastado su infraestructura. Los orígenes de la historia siria tienen que ver con reyes, con imperios. Y fijémonos dónde está ubicada Siria. Siria está, digamos, enmarcada entre Turquía, el Líbano, Jordania e Irán. Y hoy su importancia geopolítica tiene que ver con que Irán apoyaba al anterior gobierno y a través del territorio de Siria se comunicaba Irán con Hezbollah, a quien ha venido patrocinando desde hace muchos años. Una vez cerrado ese camino, puede que la importancia de Irán con respecto a su presencia en ese lugar tan complejo del planeta disminuya. Su capital es Damasco y tiene una gran arquitectura, sobre todo en términos de pasado, y una modernidad evidente. Se dice, por ejemplo, que en Siria se tiene la primera escuela del mundo, donde Ibn al-Nafis habla que es el personaje que primero se atreve a decir que los humanos teníamos un sistema circulatorio. Se dice que de allá nace la primera escritura cuneiforme, que se sembraron los primeros olivos, que se origina el cultivo intensivo del trigo, que tiene una lengua original nativa que es el arameo, y que de alguna manera alberga dentro de sus joyas la tumba de San Juan Bautista, el Bautista, en la mezquita de los Omeyas en Damasco, que es un centro de recogimiento y de fe del cristianismo. Se dice también que en Siria se registraron las primeras notas musicales y que de allá es el oud, el padre de la guitarra. Es un país de contrastes en términos geográficos, pues tiene montañas, tiene bosques y tiene un gran desierto. Tiene una gran diversidad étnica y religiosa, donde los suníes, los alauíes, los cristianos, los kurdos, los drusos y los yazidíes conviven y coexisten en una permanente tensión que ha venido siendo agravada por esta situación compleja que tuvo su final en el mes de diciembre del 2024 con el derrocamiento del dictador de turno. En 1900, pues Siria sufría los efectos del mandato francés, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de figuras coloniales y neocoloniales, donde los aspectos nacionales, los intereses propios, son relegados por los intereses foráneos. Llega el gobierno de Hafez al-Sadat desde 1970 y se convierte casi que en la cabeza de la dinastía de los al-Sadat, al-Assad, que tenía como protagonistas a este señor, a su hijo mayor y a quien lo sucedió, pues lamentablemente para él, su hijo mayor falleció. En 1982, y dentro de las represiones, se da una masacre en Hama. Hama es una de las ciudades donde de alguna manera se está implementando un gobierno autoritario en la época. En el 2000 su hijo, Bashar al-Assad, lo sucede en el gobierno. Es este el actor principal de los acontecimientos de finales del año anterior. Y digamos de alguna manera que, como todo en esta vida, en sus inicios, el gobierno de su padre dio buenos resultados. Siria se convirtió en un país próspero gracias al petróleo. Siria se convirtió en un país próspero gracias a la industria alimentaria que construyó.
Asimismo, construyó su industria textil. Se volvió un país líder en educación en la región, asimismo en temas de sanidad y de salud pública. Se volvió próspero gracias al turismo, aprovechando y capitalizando todos los tesoros arqueológicos e históricos que comprende. Lamentablemente, en el 2003 se da la guerra de Irak y eso genera un reacomodo, sobre todo poblacional. De Irak hay 1.200.000 desplazados que se van para Siria, 40.000 para Líbano, unos 750.000 para Jordania, 100.000 para Egipto y unos 200.000 para Arabia Saudita y los Emiratos. Esto genera una distorsión con respecto a la realidad poblacional, obviamente con una carga adicional de recursos y de atención para una población móvil. Empieza la revolución pacífica del pueblo sirio porque de todas maneras los autoritarismos tienen desgastes y los desgastes, los autoritarismos los tratan de compensar empleando la fuerza y la fuerza genera reacciones y las reacciones generan movimientos para reemplazarlos. Se puede decir que en marzo de 2011 comienza la guerra civil, la guerra interna para tratar de derrocar a la familia de al-Assad. Ahora, ¿quiénes intervienen en el conflicto sirio? Fíjense que es una situación muy compleja, porque por ejemplo, apoyaban al gobierno autoritario Rusia, Irán, Irak, China estaba y no estaba, el ejército formal sirio, las fuerzas de defensa nacional y Hezbollah. Aparecen como abanderados de la causa rebelde y sus patrocinadores, los Jaish al-Islam, que es el Frente al-Nusra, posteriormente lo conoceremos como ISIS, Daesh, el Ejército Libre Sirio, con Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Fíjense que es una cosa muy compleja en términos geopolíticos y de relaciones internacionales. En ese escenario, por ejemplo, ISIS y Estados Unidos están apoyando al mismo actor. ¿Será que son socios? ¿Será que son amigos? No, son enemigos, pero tienen una causa común alrededor de un objetivo común que era sacar a al-Sadat. Israel y los kurdos, obviamente, en la mitad de esta fiesta, porque de alguna manera Israel, atento a que Hezbollah no siga recibiendo aprovisionamientos, y los kurdos esperando que en momento de negociación con los nuevos gobiernos, pues por fin se les reconozca como nación-estado. Algunos antecedentes tienen que ver con que en 1963 se visibiliza el partido Ba'ath, que es árabe socialista. De 1971 al 2000, Hafez al-Assad, el papá de la dinastía, asume el poder. Se da un país con un Estado virtualmente manejado por un solo partido, el Ba'ath. Se da la masacre de Hama, se da la posesión de Bashar al-Assad, se da la primavera de Damasco en el 2001, empiezan a presentarse problemas de seguridad interna con respecto a los conflictos entre los diferentes tipos de ideologías religiosas y políticas que se dan en el entorno, y se da un proceso de liberación de la economía que comienza a dar resultados positivos en el corto plazo, pero que de alguna manera tiene los costos propios de todo aquello que tiene que ver con apertura económica. Se dan las protestas contra el gobierno corrupto de Bashar al-Assad, se da una revuelta en Deraa, se incendia el Palacio de Justicia, se crea el Ejército Sirio Libre, que será quien estará liderando la guerra interna, la guerra civil para derrocar al presidente de turno. Se da la matanza de Ramadán en el 2019, se genera la creación del Consejo Nacional Sirio, se da
el dominio de las fronteras de Turquía, con el apoyo de Turquía por parte de los insurgentes, y se estalla finalmente la guerra civil. Esta guerra civil enfrenta a las fuerzas gubernamentales con la oposición armada, con esta composición que acabamos de mirar. Esto se mira como un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque allá coinciden grupos terroristas, potencias nucleares de primer nivel y potencias regionales. Ahí es donde uno comprende, ve y evidencia que los temas de globalización son hipersensibles y que una causa, una consecuencia, una causa pequeña puede generar una consecuencia grande, mediana o inexistente. Y así sucesivamente. Algunos teóricos llaman a esto el efecto mariposa. Algunos factores o causas de la guerra civil en Siria tienen que ver con factores internos y factores externos. Factores internos, abuso y violación de derechos humanos por la represión, el conflicto étnico en medio de tal cantidad de pobladores y nacionalidades que convergen en ese escenario geográfico, el tema económico, el tema de la sociedad y la corrupción que está rampante, y un gobierno de carácter autoritario que restringe las libertades y viola los derechos. Como factores externos, los intereses geopolíticos y la primavera árabe, que de alguna manera impulsa, refresca, potencia y le da motivos y argumentos a quienes están descontentos para pronunciarse. En el análisis político, pues obviamente hay que reconocer que en el día a día los bombardeos, los ataques terroristas y el problema de las migraciones son el pan de cada día. A esta región, antiguamente conocida como Mesopotamia, fue donde se originó la civilización y ha estado a través de la historia, sumida en los conflictos por esa posición privilegiada que tiene en términos geográficos y la calidad y cantidad de vecinos que la circundan. Después de la Primera Guerra Mundial, digamos que cuando se reparten el mundo, el Reino Unido se queda con lo que es Irak y Palestina. Francia se queda con Líbano y con Siria. En medio de la negociación se deja por fuera a Rusia. Se jugó con un espejito, con una perspectiva. A los gobernantes de estos países se les dijo que en su momento se les ayudaría a formar un Estado árabe unificado, lo cual no ha sucedido, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van de la región y se funda Israel, que es la causa de continuas tensiones problemáticas en términos bélicos. El movimiento Baas político es no religioso. Es el que toma el poder en Siria en cabeza de Hafez al-Assad, que indiscutiblemente, temporalmente trae algún progreso. Este señor se queda 30 años en el poder y reprime a los opositores. Su sucesor es su hijo menor, Bashar al-Assad, y de alguna manera reacciona ante las exigencias de la primavera árabe y profundiza y energiza todo lo que es el aspecto represivo. Mata y encarcela a miles de personas, sobre todo a partir del 2011. En términos de religión, la mayoría poblacional son seguidores del Islam, pero hay cristianos, chiitas, suníes, drusos y kurdos, que de alguna manera se aglomeran y se asocian en porciones particulares del territorio sirio. El gobierno y los grupos rebeldes pues entran en confrontación. Assad cuenta con el apoyo inicial de Rusia y China, y los rebeldes, que son la gran mayoría, están con Francia y Estados Unidos a través de Qatar y Arabia Saudita. Es importante entender que con la diferencia que el grupo de rebeldes no todos son iguales, y los hay de varias intenciones, entre los que se encuentran, por ejemplo, interesados en apoyar a los insurgentes, el grupo ISIS. Por el momento se controla gran parte del territorio y han proyectado sus acciones fuera del territorio sirio. Han derribado un avión ruso,
se asumen como responsables del ataque a Pérez, que tuvo 130 muertos, y de alguna manera su financiación se da con la venta de petróleo, la extorsión, el impuesto no legal a la población y los suministros que proponen los aliados de Qatar y de Kuwait. Hay un análisis jurídico que es importante, que es dispendioso, pero que de alguna manera es importante tener en cuenta. Westfalia, en 1648, se dice que el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado, junto al principio de soberanía nacional, son los ejes fundamentales para regir las relaciones entre los Estados. No intervención y respeto de la soberanía estatal. Pero resulta que en estas épocas, post Segunda Guerra Mundial, con el auge de la globalización, la Carta de las Naciones Unidas establece límite a la propia ONU de no intervenir en asuntos internos de un Estado y prohíbe la intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Pero actualmente, con la globalización, asuntos como los derechos humanos, el medio ambiente, los conflictos armados internos son temas de interés internacional, subieron de categoría y como tales están regulados por el derecho internacional. Pilas que esto es muy importante porque de alguna manera le da licencia, patente de corso a las organizaciones multilaterales tipo ONU, OEA para otra parte del hemisferio a intervenir. Lamentablemente este tipo de instituciones se quedaron ancladas en su escenario, su realidad y sus funciones alrededor de la Segunda Guerra Mundial y, comillas, evitar la tercera, sin actualizarse y sin dar la posibilidad que las nuevas realidades sean reflejadas por sus propios esquemas de operación. Hoy uno podría decir, lamentablemente, que lo que es evidente es la inoperancia de estas organizaciones multilaterales. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, en el derecho internacional contemporáneo, queda claro que el tema de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra no son temas solamente de interés interno, sino también de interés internacional. Ahora bien, esto subjetiviza la calificación de quién es la víctima y quién es el victimario. Y de alguna manera, como siempre, el Paganini, quien paga los platos rotos, es la población civil. En el capítulo 7 de la Carta se establece que la Fuerza Armada solo se puede utilizar bajo dos supuestos: la legítima defensa o la protección de la paz o la seguridad internacionales, bajo la previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que de entrada pues genera muchas contradicciones y genera muchas irregularidades, puesto que la capacidad de veto de algunos de sus actores muchas veces lo inactiva. De alguna manera se acepta la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Entonces, cuando uno dice que es que hay un gobierno autoritario que está abusando de la población interna, de la población civil, eso entonces se considera un hecho internacional ilícito. Y entonces hoy los organismos internacionales, y apoyados obviamente por potencias, dicen que es que en Siria se ha cometido un genocidio, lo cual puede ser cierto, pero también es cierto que hay genocidios en otras partes del mundo, por ejemplo en la Franja de Gaza, y ahí sí el tratamiento no es igual. La guerra civil en Siria podría considerarse un genocidio, y eso cambia todo el relacionamiento entre los diferentes países. La idea es que el derecho internacional, la comunidad internacional, tiene el deber de proteger a las poblaciones de los atropellos que sufran por parte de gobiernos autoritarios.
el deber de proteger ha sido definido en la Asamblea General de las Naciones Unidas como responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la depuración étnica y de los crímenes de lesa humanidad. El deber de proteger es un argumento moral para que la comunidad internacional actúe cuando los gobiernos no protegen los derechos humanos fundamentales de su población. Y hay que diferenciar de la intervención humanitaria porque esta impone obligaciones que requieren la acción del Estado y la comunidad internacional en su conjunto. Este concepto de responsabilidad es que de alguna manera, es el que de alguna manera sirve de argumentación para apoyar por parte de algunos países a los subversivos para derrocar al tirano en su momento. Según datos de la UNICEF, hay 7 años de conflicto y hay más de 13 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Hay 6 millones de personas desplazadas dentro de Siria y hay 5 millones que viven como refugiados en los países vecinos. El agua, este derecho tan fundamental, es tomado como arma de guerra. Hoy se calcula, según los datos oficiales de estas oficinas, que 14,5 millones de habitantes en Siria carecen de acceso al agua potable. Ahora bien, la ONU entonces se ocupa de los asuntos sirios. Tiene como fin el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. El Consejo de Naciones Unidas es el encargado de aprobar una misión de paz en Siria. Rusia y China obviamente obstaculizan la intervención por su capacidad de veto y sostiene que la transición a la democracia debe provenir de Siria, de quienes acaban de tumbar y derrocar el autoritarismo que tienen ya que empezar a ejercer como nuevos ostentadores del poder. Los hitos del conflicto reciente en términos de mojones son: en 1971 asume el poder Hafez al-Assad. En el 94 se le muere su hijo mayor, que se llama Bashar al-Assad. Esa es la vida, ¿no? Esa era la persona al que estaban preparando para sucederlo. Pero ante su muerte, su hermano menor, Bashar al-Assad, tuvo que asumir en el 2000 hasta ahora en diciembre del 2024. La familia Assad proviene de la corriente chiita, mientras que el 74% de la población siria es sunita. El gobierno de los Assad era una versión laica del Islam, comandado por una familia líder de un grupo etnorreligioso cercano a la versión chií, los alawís. El régimen de al-Assad estaba apoyado inicialmente Rusia, Irán, Hezbollah, Líbano y Afganistán, y los rebeldes democráticos por Estados Unidos, los kurdos, el Ejército Nacional Siria, Turquía, el Estado Islámico y otro grupo de rebeldes yidaístas con orígenes en Al-Qaeda, que se llama Hayat Tahrir al-Sham, HTS, antes al-Nusra. Es importante, como lo mencionamos ahora, hoy, por ejemplo, los kurdos y los turcos están de aliados en favor de los rebeldes de Siria, pero son enemigos. Lo mismo Estados Unidos con ISIS. Por eso en geopolítica el siempre y el nunca, el análisis de coyuntura debe ser manejado con pinzas. Eso es como gato en... Hoy, enemigo de mi enemigo se puede convertir temporalmente o definitivamente en mi amigo, y eso recompone las relaciones. En eso hay que tener mucho cuidado. El líder de HTS es Abu Muhammad al-Golani o al-Jolani, le dicen hoy. Ese señor es el responsable que después de 50 años en el poder y gracias a una guerra del relámpago de 12 días caigan. Esa caída hace que la geopolítica regional cambie y deja unos vacíos de poder que de alguna manera van a ser llenados por algunos de los actores triunfadores. El resurgimiento de la violencia en Siria no es un evento aislado.
hace parte de los conflictos que hay alrededor de Palestina, Israel, Líbano, Hezbollah, Hamas, todos estos países y movimientos que están en conflicto y que desestabilizan la región. Controlar Siria significa controlar el corredor terrestre que conecta a Irán con el Líbano, donde Hezbollah, que es aliado de Irán, tiene una presencia muy fuerte. Es un golpe complicado para Irán en términos geopolíticos, ya que su aspiración de tener control regional puede verse afectada. Ahora bien, le toca a los nuevos ejercedores del poder, los que tumbaron al gobierno autoritario, montar un nuevo gobierno, estabilizar el país y conciliar los intereses que no necesariamente son comunes de los diferentes actores que los apoyaron. Eso de garantizar la convivencia entre las minorías suníes, alauitas, cristianas, kurdos, ISIS, Hezbollah, eso es una cosa muy complicada. La dictadura dejó un rastro de represión. Moscú le dio asilo a al-Assad y su familia, pero como la política y los intereses están por encima de las amistades, ya se han venido aproximando a quienes están configurando un nuevo gobierno para Rusia poder proteger sus bases militares, las instituciones diplomáticas en el país y sobre todo su presencia en el Mediterráneo. Siria busca obviamente un gobierno de transición para evitar caer en el caos. Al-Bashir es el presidente del gobierno de salvación, una especie de rama política y civil del Organismo de Liberación del Levante, que fue el promotor y gestor del derrocamiento de la familia Assad. Para el efecto ya se reunieron en primera instancia al-Jolani, el primer ministro sirio, Mohamed Ghazi, al-Ghali y al-Bashir. Y la nueva realidad, mientras se ponen de acuerdo, puede prolongar la violencia interna en Siria y desestabilizar a países vecinos, como Irak, Líbano, Jordania y Líbano. Hoy se puede mirar ya en retrospectiva qué es lo que sucedió entre el 3 de diciembre y el 8 de diciembre, donde hubo una avanzada que no pudo controlar el ejército formal sirio y que llevó al derrocamiento de la familia al-Assad. Esta es la zona de control de las diferentes fuerzas presentes en Siria, unas lideradas por los kurdos, otras por ISIS, otras donde está la base estadounidense, todo lo que ustedes ven alrededor del escenario geográfico. Es por esto que iniciamos este nuevo ciclo con uno de los sucesos de coyuntura más frescos, la situación en Siria. Uno podría decir que toda esa región es inestable y que cualquier desestabilización adicional de cualquiera de los actores por acción, por pasividad, por omisión o por violencia externa puede llegar a reconfigurar y recomponer los poderes instalados en la región. Esperamos entonces que este sea el inicio de una jornada importante de análisis para reconocer los orígenes, los intereses, las estrategias, los aliados de quienes son los actores que hoy configuran nuestra realidad. Muchas gracias y hasta la próxima.